mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café con Betty Arana. ¿Cómo están, mis amores? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan, mis amores hermosos, este 2 de julio de 2025? Mi gente linda, ¿de qué tema vamos a hablar esta tarde noche? Vamos a hablar sobre los autoexilios que algunos defensores de derechos humanos, entre ellos periodistas y también abogados, han tenido que realizar debido a el miedo a que puedan ser apresados en El Salvador o considerados presos políticos en El Salvador por decir lo que no está bien, por señalar todos los actos de corrupción que se están realizando, por señalar incluso malos tratos en los centros penales, muertes en los centros penales y también el sacrificio de inocentes que se ha estado realizando en el régimen de excepción. Así que ese tema, que es muy importante que lo abordemos, vamos a tratarlo este día, mi gente linda. Contarles que el Café con Betty Arana ya tiene 3 añitos. Justamente ayer, yo creía que era hoy, pero no, era ayer, el 1 de julio de 2022, el Café con Betty Arana se inició. Y aquí estamos 3 años, mis amores, cumpliéndolos con una grande de sacrificios. No es fácil sostenerse, mi gente linda, en las redes sociales. Se sufre de todo, se sufre de todo. Yo he sufrido funadas, he sufrido ataques sistemáticos del gobierno, incluso de la oposición, pero han sido más fuertes los ataques sistemáticos que me ha realizado el gobierno, pese a estar en ese momento apoyando al gobierno. Yo era constantemente atacada por youtubers pro gobierno, incluso estando con ellos. Y pues los que han estado en este canal saben a lo que me refiero. Pero bueno, vamos a entrar ya en el tema, mi gente linda. Esto es bien delicado lo que estamos hablando en este espacio. El hecho de que ciudadanos salvadoreños ya no consideren que El Salvador sea un país en paz, un país con las libertades que nos garantiza la Constitución, donde no podás ni siquiera opinar y decir lo que sentís. Eso, señores, es sumamente grave. Así que a analizar el tema, a ponernos reflexivos, a generar conciencia sobre la situación. Pero antes, mi gente linda, yo quiero pedirle que usted me regale likes acá y comparta este programa, ¿verdad? Porque esto es bien importante, mi gente linda. Aquí lo bueno se aplaude y lo malo se señala. Lo bueno se aplaude y lo malo se señala. Lo bueno se aplaude y lo malo se señala. Sí, mi gente preciosa, aquí se hablan las cosas realmente como suceden. Se habla la realidad. Si usted es incapaz de darse cuenta que le están poniendo la bota, y si no se la han puesto, se la van a poner, y aún así usted aplaude, señor, a usted le faltan 5 para el peso. Así que yo lo invito a que se quite la venda, a que se dé cuenta que ahora son unos, mañana puede ser usted. Y mire que no ha de ser fácil, no ha de ser fácil cambiarse uno de un día para otro e irse prácticamente del país forzadamente. A eso se le llama la migración forzada o el desplazamiento forzado. ¿Por qué? Porque su libertad individual corre peligro, ya sea que le fabriquen unos cuantos delitos y lo metan preso, aunque usted no sea delincuente, o ya sea que lo manden para el otro mundo. Ese es el miedo que muchos defensores de derechos humanos tienen en este momento y que corren el riesgo, pero aún así su corazón es más grande. Defienden al país, meten el pecho incluso por la gente mal agradecida
que se está aplaudiendo a los que están destruyendo este país. Bueno, mi gente linda, si usted quiere apoyar este canal con super chat o super sticker, lo puede hacer a través de YouTube. Y el que quiera apoyar el canal también a través de la Chivo Wallet, lo puede hacer al 7208-5560. Repito, al 7208-5560, ¿verdad? Ahí puede mandar usted en la Chivo Wallet, lo puede hacer perfectamente. Y si quiere comunicarse con su servidora, también lo puede hacer a ese número. Ese número es el de todo, es el número oficial del Café con Betty Arana. Bueno, mi gente linda, vamos a ver si nos comparten ahí la intro para que entremos a profundizar en el análisis. Pero antes de eso, esta mujer hermosa se va a tomar un sorbito del Café con Betty Arana. Muy bien, mis amores hermosos, como les decía, el tema de este día es: defensores de derechos humanos huyen de El Salvador. Pero usted me puede decir, Betty, ¿pero quiénes son los defensores de derechos humanos? Usted bien sabe que la Constitución de El Salvador nos da una serie de derechos. Entre ellos, el derecho más importante es el derecho a la vida. El derecho a la vida, donde nos dice que la persona humana es el principio y el fin del Estado. Eso está establecido en el artículo 1 de la Constitución. Y también nos dice que toda persona humana tiene derecho a muchas cosas: a la propiedad, al trabajo, a la salud, a la educación, a la igualdad de condiciones, a las libertades, entre ellos la libertad ambulatoria, la libertad de expresión y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted que es bien obediente y que le gusta leer la Constitución, usted puede ver perfectamente todos los principios y garantías que establece nuestra ley madre y donde nos da muchísimos derechos. Derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera y hasta cuarta generación. La libertad de expresión establecida en el artículo 6 de la Constitución es bien clara. Nosotros tenemos derecho a decir lo que no nos gusta. Es un derecho que todas las constituciones del mundo lo dan. En todos los países del mundo se puede decir lo que no te parece. Contrario census, cuando estos países son países gobernados por una dictadura. Es en las dictaduras donde se censura a la persona que quiere señalar las cosas malas que están sucediendo. Es en los países autócratas donde también se censura a todo aquel que dice dónde le está doliendo. A mí me costaba aceptar que El Salvador ya se había convertido en eso, pese a escuchar algunos casos en el pasado de gente que fue muy cercana a Nayib Bukele y que terminó huyendo del país. Pero cuando vos escuchás a un presidente con ciertos principios, defendiendo algunos principios que la Constitución nos da, es difícil de creer que ese presidente se pueda convertir en el futuro en alguien que no sea tolerante a la crítica. En septiembre de 2022, el presidente Nayib Bukele, a raíz de que había una serie de demandas en las redes sociales con respecto a los agentes de seguridad privada, los que nosotros conocemos como vigilantes, que no se les estaba dándole cobertura a una ley que había sido presentada por el ministro de Trabajo para defender y para mejorar las condiciones
del sector de la vigilancia privada y dado que esos diputados no estaban dando información al respecto, el presidente hizo varios tweets, pero hubo uno que a muchos nos conmovió y nos llenó de esperanzas el corazón. Y ese Twitter decía lo siguiente. Ese Twitter yo lo he puesto varias veces en práctica, lo he señalado porque era una inspiración muy grande que el presidente Nayib Bukele recalcara sobre un derecho que ya está establecido en la Constitución, ¿verdad? Y ese derecho es el derecho de libertad de expresión. El presidente Nayib Bukele en septiembre, el 30 de septiembre de 2022, decía, no se confundan, el pueblo no solo tiene derecho a exigir, no solo tiene derecho a opinar, sino a criticar, a exigir, a presionar, a demandar y en último caso a remover. Lo repito, el presidente Nayib Bukele decía el 30 de septiembre de 2022, no se confundan, el pueblo no solo tiene derecho a opinar, sino también a criticar, a exigir, a presionar, a demandar y en último caso a remover. Eso aplica para todos, empezando por este servidor, refiriéndose a él mismo. Este gobierno ha demostrado ser el que más escucha al pueblo y así seguirá. Repito, este gobierno ha demostrado ser el que más escucha al pueblo y así seguirá. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí, Bukele? Porque ese mensaje fue un mensaje esperanzador. Fue un mensaje lleno de libertad. Fue un mensaje lleno de tolerancia. Un mensaje de madurez política. Un mensaje de respeto. Un mensaje de responsabilidad. Un mensaje de continuidad. Porque dijo, este gobierno ha sido el que más ha escuchado al pueblo y así seguirá. En ese momento, ¿quién se iba a imaginar que el mismo que estaba diciendo esas cosas en ese X iba a ser el mismo que ahora iba a dar muestras de intolerancia a la crítica? Y si vos hablas, te meto preso. Y si vos no haces lo que yo digo, te meto preso. Entonces, hemos visto que esa percepción que teníamos del presidente de hace 3 años ahora ha cambiado totalmente. Pese a eso, ya se escuchaban voces disidentes que habían emigrado al extranjero por persecución política. Y les voy a traer un nombre, una mujer, Berta de León. Berta de León fue una mujer que incluso estuvo haciendo de representante legal del presidente Nayib Bukele. Ahí la tenemos en imágenes, la tenemos con Ruth López, que ahora está presa por denunciar la corrupción. Berta de León fue de las primeras mujeres que su servidora escuchó que se había ido huyendo del país. Sí, esa está. La que está a la par de Ruth López, que en este momento está presa. Si Berta de León no se hubiese ido, entonces, mi gente, Berta de León en este momento estaría presa también. Nada más, hace un momento
Berta publicaba lo siguiente y decía: hoy recibí en mi domicilio de la Ciudad de México esta cita de la Embajada de El Salvador en la Ciudad de México para notificarme del proceso penal que se ventila en mi contra en el juzgado cuarto de instrucción. Ahí está el citatorio. El infrascrito cónsul general de la República de El Salvador, con sede en la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, procede a citar a la señora Berta María de León Gutiérrez para que comparezca el lunes 13 de enero de 2025 a las 10 horas a esta embajada ubicada. Y allí pues está la dirección. El caso, ¿verdad? Que a ella la están procesando, pero Berta fue de las primeras personas que salió huyendo del país porque había una especie de confabulación contra ella, donde incluso se presentó hasta un problema familiar y la mujer tuvo que salir corriendo a asilarse en México. También conocimos, ¿verdad?, de que hubo un momento que el Faro tuvo que ir a instalarse a Costa Rica porque estaba sufriendo una gran persecución en El Salvador. Aún así, entiendo que algunos periodistas del Faro y de otros medios todavía siguen acá. Pero ha habido una migración forzada. Prácticamente algunos se han autoexiliado por la persecución que han sufrido. Tenemos testimonios de los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron sacados el 1 de mayo de 2021 de sus casas. Los hicieron firmar sus renuncias, al parecer a la fuerza, y tuvieron que irse del país. Tenemos otro caso de unos exdiputados que también tuvieron que irse porque hasta les persiguieron a la familia. Y así, un montón de casos que algunos ni siquiera nos hemos enterado, pero han tenido que irse del país por la persecución política que han recibido. Es increíble lo que nosotros podemos contar al respecto, pero el problema es que cuando la gente no quiere abrir los ojos, por más que tenga la verdad así de frente, no la entiende, ¿verdad? Vamos a compartir el primer video para que ustedes conozcan, según una investigación del Faro y también según los reportes que tiene la APES, de cuántos periodistas han tenido que salir del país por la persecución política y pues ni modo, han tenido que autoexiliarse. El exilio, señores, es una figura jurídica. Bueno, vamos a hablarlo después. Veamos el video. Vestidos de civil. En el país de Nayib Bukele hay presos políticos. Entre 2021 y 2023 hubo 11 presos políticos en El Salvador, según registros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Pero las organizaciones dicen que son más. Se llama presos políticos a los detenidos como represalia a ejercer su libertad de expresión o de organizarse, a gente sin delitos definidos o personas cuyos casos han sido tratados de forma distinta de otros similares. En El Salvador hay ejemplos de todo eso, aunque Bukele lo niegue. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En general, comienza con una crítica al gobierno. Luego llega la vigilancia en la vía pública, en las manifestaciones. La policía crea perfiles de las personas de interés. Le señala de ser afines a partidos opositores, como si fuera un delito. Identifica a su familia. Y luego, días o meses después, comienza la intimidación. Los agentes tocan la puerta, a veces vestidos de civil, a veces en carros de placas particulares. A Ruth López la capturaron el domingo 18 de mayo por la noche. Los agentes llegaron con mentiras, asegurando que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Cuando Ruth abrió la puerta, los agentes anunciaron que tenían una orden de detención por apropiarse de fondos públicos. Un audio revelado por el Diario de Hoy documenta el momento de su captura. Espera un segundo, me va a dejar cambiar mi chorcito. No hay problema. Le damos tiempo porque como no hay Miren, tengan decencia. Esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto. De verdad, se lo digo. Madre, pero ya le hemos explicado lo que pasa, no se preocupe. No, sí, yo lo sé. Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG y como al gobierno. Ese es el único problema ahí.
El Estado salvadoreño ocultó por 24 horas su paradero. 36 horas después de la detención, su familia pudo hablar con ella. El 2 de junio, la fiscalía presentó la acusación en su contra. Cambiaron el delito por enriquecimiento ilícito y declararon el caso con reserva total. El 4 de junio le declararon prisión preventiva, pese a la decena de comunicados y alertas internacionales, que fuera reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en 2024. La captura de Ruth se suma a una decena de capturas arbitrarias de voces críticas en el país de Bukele. El abogado constitucionalista Enrique Anaya, el abogado Alejandro Enríquez, de la Asociación ECOS, y el líder comunitario José Ángel Pérez, detenidos después de acompañar a la comunidad del Bosque a una manifestación pacífica cerca de la residencial privada en la que vive Bukele y que la policía militar reprimió. Fidel Zavala, recapturado el 25 de febrero de 2025, quien denunció la tortura que sufrió y las muertes que atestiguó mientras estuvo detenido en las cárceles del régimen. Atilio Montalvo, negociador de los acuerdos de paz, fundador de la Policía Nacional Civil y excombatiente del FMLN, mencionado en documentos oficiales de la policía por supuestamente participar en eventos de desestabilización social. Y la lista continúa. Por cada preso político en El Salvador, hay 4 que huyen, según un recuento del Comité de Familiares de Presos Políticos. Lee o escucha el reportaje principal del Faro de Junio para explorar la radiografía de los presos políticos del país de Bukele. Ok. Como les decía, por cada preso político que capturan, hay 4 que huyen. Es lo que nos dice el Faro en este reportaje. Es importante que nosotros tomemos conciencia del riesgo que tiene nuestro país. Y todo, señores, es porque hay una herramienta jurídica también ahí que se está utilizando cada mes, llamado el régimen de excepción, que permite criminalizar a las voces disidentes, a las voces detractoras. Y es que pareciera que en El Salvador pertenecer a un partido político diferente te toman como criminal. Y si vos hablás y decís lo que no te parece y utilizás tu mente pensante para expresar lo que no te gusta, también te ven como enemigo y buscan bloquearte. Ruth López, una defensora de derechos humanos que ha estado interponiendo más de 1,000 recursos de habeas corpus, porque en el sistema carcelario que tenemos en este momento, señores, no existe el debido proceso. El debido proceso que te permite en algún momento garantizar justicia y llevar a la cárcel al que verdaderamente lo merece, no que vayan justos por pecadores. Derramar sangre inocente, señores, es un pecado capital de magnitud enorme, pero pareciera que las autoridades de El Salvador no les importa sacrificar corderos con tal de manejar una narrativa que según ellos lo llena de orgullo en el mundo, pero que si hay alguien que empieza a decir que ese régimen de excepción tiene errores que conllevan a la muerte, errores que conllevan a perder la libertad, errores que conllevan a el irrespeto a la institucionalidad, errores que conllevan a la pérdida total del Estado de Derecho, terminando en un Estado totalmente fallido. Si vos decís eso, te pueden considerar un posible detractor al que van a perseguir. En los países democráticos, señores, en los países democráticos de alta, digamos, desarrollo, de alto desarrollo, estas cosas es lo más normal. Que vos le digas a un político donde erró es lo más normal. Pero en las dictaduras, esto es un pecado capital. Recientemente conocimos las capturas
de varios defensores de derechos humanos. Ruth López, Alejandro Enríquez, José Ángel, Enrique Anaya. Hubo una persona, una mujer, que tuvo que salir del país porque el acoso policial que recibió en esa semana fue un acoso terrible. 3 fuentes le habrían avisado de que ella tenía orden de captura. Una mujer con un diagnóstico de cáncer, pero que pese a andar entre la vida y la muerte, no ha dejado, no ha parado de luchar por los inocentes llevados en el régimen de excepción. No ha parado de denunciar más de 400 muertes en los centros penales, de las que un día Osiris Luna y su jefe van a tener que responder. Porque esos señores son crímenes de lesa humanidad. Me refiero a Ingrid Escobar. Tal vez si me pueden compartir el video número 2 para que conozcamos el testimonio, de alguna manera quizás corto, de Ingrid, que ha tenido que salir del país huyendo de una orden de captura. ¿Por qué? Por defender derechos humanos. Veamos. ¿Verdad? Y bueno, en el caso personal, yo soy defensora de derechos humanos, no de hace 3 años y 3 meses del régimen de excepción. Soy defensora de derechos humanos desde hace 13 años, cuando comencé en un sindicato de la administración pública defendiendo derechos laborales. Y esta defensora de derechos humanos, en 2022, cuando inicia el régimen de excepción, y lo primero que yo vi fue que no es cierto que solo estaban capturando pandilleros, estaban capturando también mis compañeros sindicalistas, estaban capturando también a Lolita Almendares, una compañera que yo conocía de años, pero de la lucha sindical, no por ser pandillera. Hoy está libre, afortunadamente, por la lucha que se hizo. Al compañero Giovanni Antonio Aguirre López, un compañero que actualmente, lamentablemente, está desaparecido en el sistema penitenciario. En papel nos han dicho que está en el SECOT, cuando él no tiene absolutamente nada que hacer en el SECOT. Muchos de los que pululan en las redes sociales, incluidos algunos troles que son, y déjenme decirles, los tenemos plenamente identificados, policías, se han dado a la tarea de crear perfiles falsos en contra de personas, como es el caso del compañero Giovanni Antonio Aguirre, quien en segunda instancia, es cierto, para 2014 fue declarado inocente. Y sin embargo, ese proceso donde él fue declarado inocente fue criterio suficiente para que se lo llevaran y ahora esté desaparecido. No obstante, tiene 3 órdenes de libertad. Esta servidora, cuando vio eso, y luego José Leonidas Bonilla, un compañero sindicalista que murió a los 4 meses de estar en el centro penal de Mariona. Murió por enfermedad, lo dejaron morir por enfermedad, pero adicionalmente estando enfermo lo golpeaban. Todo eso lo tenemos denunciado en el sistema internacional. Acto seguido al compañero César de Citracedros. Acto seguido al compañero Sabino, un hombre de 72 años de la municipalidad de Panchimalco. Y bueno, ¿qué fue lo que nosotros nos preguntamos ahí? ¿Es esto únicamente para delincuentes, como dice la propaganda millonaria, que por cierto es de nuestros impuestos, pagada por el gobierno de Bukele, o no es cierto? También se va a llevar miles de personas inocentes, incluyendo decenas y decenas en ese momento de sindicalistas. Y efectivamente, Gerardo, así fue. Y en ese sentido, esta servidora, junto con otros defensores de derechos humanos, nos unimos y formamos lo que hoy es el Socorro Jurídico Humanitario. Gracias. A los créditos de esta entrevista son de la UCA, ¿verdad? Agradecerle a la UCA por esa entrevista. Bueno, allí mencionó algunos nombres, Ingrid Escobar, son muchos más, pero la pregunta del millón, ¿cuándo en El Salvador se había dado, mi gente, que una persona tuviera 3 cartas de libertad emitidas por un juez? En ningún momento, señores, la voluntad de Osiris Luna o de cualquier alcaide de los centros penales vale más que un juez. Eso no es así.
El único que tiene la potestad para tener detenido a alguien es un juez. Un juez. ¿Y cómo es posible que las personas obtengan las cartas de libertad y no sean puestas en libertad? Señores, esos son secuestros, esos son privaciones de libertad, y cuando no los entregan y no hay ninguna prueba de vida, señores, ahí está pasando algo. Allí está pasando algo en esos centros penales. La persona ya no tiene por qué estar detenida. No hay ninguna muestra de vida. Señores, en los penales se están cometiendo masacres, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y por mucho que nosotros nos querramos liberar de las pandillas, lo cual está bien, pero se deben de corregir todas esas situaciones. Por eso es importante el debido proceso. Por eso es importante que el imputado tenga un abogado, tenga el derecho a la defensa técnica como lo establece la Constitución, que tenga la posibilidad de poderse defender. Pero es increíble que teniendo las cartas de libertad, señores, la gente no salga en libertad. Osiris Luna es el culpable de todo esto. No solamente de ir a cantar allá y hablar del presidente Nayib Bukele, de quemarlo. También tiene que, señores, dar cuentas a la justicia salvadoreña de todas esas personas que han fallecido en los penales porque no les dieron el medicamento, porque los torturaron, porque los golpearon, porque no les dieron la libertad cuando habían ya órdenes emitidas por un juez. ¿Cuál es la única explicación lógica que yo le encuentro del por qué no entregan a una persona a su familia cuando ya hay una carta de libertad? Es porque quizás ya no existe. Es porque quizás esa persona ya murió en manos del sistema penitenciario de El Salvador. Entonces, esto, señores, es delicado, porque usted me podrá decir, pero es que vos querés que las pandillas regresen. Es que el problema es que muchos casos ni siquiera son de pandillas. Y Ingrid Escobar hacía alusión a un caso donde el señor fue absuelto y no han dado pruebas de vida, y lo único que conocen en papeles es que el señor está en el SECOT, cuando el caso no tenía nada que ver con estructuras criminales organizadas. Y el régimen de excepción, el deber ser del régimen de excepción fue para aplicarse a las estructuras de crimen organizado como son las pandillas. ¿Qué tiene que ir a hacer un civil al SECOT? Nada. Entonces, aquí, señores, si el señor Osiris Luna todavía está en El Salvador de valiente, tiene que enfrentar la justicia en su momento. Y si esto, señores, es con conocimiento del presidente Bukele, también el presidente va a tener que enfrentar esto. Porque esto se ha venido diciendo desde hace mucho. ¿Cuánto tiene el régimen de excepción de estar? 3 años. Desde un año, menos de un año, esto lo hemos venido diciendo nosotros. Pero no corrigieron los errores ni los han corregido. Y ahora se quejan de una posible brote de pandillas con los hipotes que capturaron del inframen. Pero ¿cómo vas a eliminar las pandillas totalmente si la causa no la estás evitando? La causa sigue allí, y la causa es la pobreza, y la pobreza, en vez de disminuirse, se ha aumentado en un 24%, mi gente. Esto es delicado. Esto es delicado. Entonces, nosotros vemos ahí varios casos ya que han tenido que salir del país, por la situación en la que estamos en la actualidad. Aunque no lo querramos aceptar, la dictadura en El Salvador está,
y está, señores, yéndose en contra de todos los defensores de derechos humanos que están denunciando la corrupción que este país está sufriendo por algunos funcionarios, porque no todos. No vamos a meter a todos los funcionarios en el mismo huacal. Hay uno que otro decente, hay uno que otro honesto, pero también hay demasiado servilismo en el país. Jueces que están dando resoluciones solamente para complacer al señor que tiene el control de este país. Diputados que prácticamente es como que no existieran. Y yo platicaba un día de esto con una persona y yo le decía, la peor asamblea legislativa que El Salvador ha tenido es esta. Porque esta asamblea legislativa no sirve de nada. En otros tiempos, una asamblea legislativa ya hubiese llamado al señor Osiris Luna y lo hubiese interpelado. Ya hubieran creado una comisión de investigación para ver todo lo que se está dando en centros penales, las muertes, las violaciones a mujeres, las muertes de niños que han nacido y han muerto allí. Las personas que tienen cartas de libertad y no han salido en libertad y no se sabe nada de ellos. Una asamblea legislativa de verdad ya hubiese hecho eso, pero los monigotes que tenemos en este momento no sirven para nada, más que solo para puchar el botón. Es una tristeza enorme darnos cuenta que mujeres tan valiosas como Ingrid Escobar tengan que irse del país, tengan que irse de su patria. Si miren el arraigo es algo tan importante, es parte del ser de uno. Cuando uno se va de un lugar, uno llora, uno extraña, uno añora. Pero una cosa es que vos te vayas de un lugar porque quisiste buscar un mejor entorno, pero otra cosa muy diferente que te vayas de un lugar forzadamente con tus criaturas, enferma, con cáncer. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud la de este gobierno de hacer esas cosas! Por lo menos se deberían de tomar el tiempo para cuando anden investigando de saber si la persona sufre de alguna enfermedad crónica. A ustedes les ha dado risa un comentario que hizo la niña Julia Evelyn en el sentido de que la señora decía que si se la llevaban presa, que ella no se iba a ir del país, pero que si se la llevaban presa, ella quería que le permitieran llevarse sus medicamentos. Que le permitieran llevarse sus medicamentos. Y mucha gente se burló de ella. Y yo les digo, mucha gente ha muerto en los penales porque no les dieron los medicamentos. Ya dejen de burlarse, sean empáticos. Sean empáticos, es nuestro pueblo, nuestro país. ¿Por qué tenemos que dejar que unos sociópatas ambiciosos de poder lo destruyan? No podemos permitir eso. Sean conscientes. Sean responsables. Tristemente no sabemos cuándo se va a detener esto. Pero ahora es la realidad que El Salvador enfrenta, mi gente linda. Así que yo les digo a los presos políticos, fuerzas, fuerzas, fuerzas. Resistan. A nuestra gente que ha tenido que huir para proteger su libertad y su vida. Fuerzas, fuerzas, fuerzas. Resistan. Y primero Dios, un día puedan regresar a su patria querida y abrazarla desde lo más profundo de su corazón. Rezo porque así sea.
mi solidaridad con los presos políticos y mi solidaridad con los autoexiliados. No importa si en el pasado nos dijimos cosas, pero yo sé que también tienen derecho a defender su vida. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Cuídense mucho.